Personas por todos los lados defendiendo que los dinosaurios nunca existieron. Los dinosaurios nunca existieron. No existieron los dinosaurios y cada vez nos damos más cuenta de que esto es empírico demostrar. Concentraciones, manifestaciones dinonegacionistas. No es coña, no me lo estoy inventando. Hay gente que defiende fervientemente y con todo su ímpetu que todo esto de los dinosaurios es una gran mentira, que realmente los fósiles que se encuentran son de otros animales o son falsos y que todo esto es una gran conspiración mundial. ¿Para qué? Esta idea fue creada por la élite para confundirnos sobre nuestro origen e implementar la teoría de la evolución. La idea de este vídeo vino cuando vi la segunda concentración en Buenos Aires, pues eso, dinonegacionista, ya hubo una el año pasado y ya me quedé en la cabeza de analizar este tema y hacer un vídeo mirando los argumentos realmente, a ver qué defendían y por qué. De dinonegacionismo. Bien. Sí. Al final lo dejé pasar, pero al ver que la de este año ha tenido bastante éxito, he dicho, ¿qué está pasando? Si es que llega un punto que yo me imagino la mente de un conspiranoico tal que así. A ver, tengo este catálogo de conspiraciones disponibles para que elijas en cuál quieres creer. ¿Cuál te cuadra? Uf, la de que los dinosaurios no existen está fresca, ¿eh? Ya, pero de esta hay montones de evidencia, de su existencia y restos óseos, registros directos de su existencia. ¿No te parece un poco arriesgada? Nada. Es todo mentira, son restos de otros animales o están manipulados, toda una conspiración. Bueno, vale. ¿Alguna más? Sí, la de que los aliens sí existen. Es así. A ver, los dinosaurios no existen, pero los aliens sí. Claro, que ¿por qué prueba hay de su existencia? Bueno, es que ya se han encontrado esqueletos de estos especímenes extraterrestres. Ay, no, pero eso yo creo que resultó ser una estafa, ¿eh? Precisamente eso sí que eran huesos de otros animales juntados con pegamento que se demostró. No. Eso sí que es verdad. Alien del planeta arturiano 100%. Bueno, de una. Vamos con todas. ¿Algo más? Hombre, la Tierra es plana, por supuesto. Ah, bueno, ahora lo entiendo todo. Creo que cuando uno empieza a profundizar con la cosmovisión y se mete en el tema de la Tierra plana, en algún momento vamos a llegar a esto, que el término de dinosaurio, que significa lagarto terrible, no es simplemente gran reptil. La traducción literal es lagarto terrible. Ah, amigo, ahora sí me entiendo. Vale, yo lo siento mucho, amigos argentinos, porque parece que esté metiendo el dedo en la llaga después de haber ganado Españita a la final. Y encima ahora la mayoría de representantes de negacionistas de los dinosaurios son argentinos, que van a salir en este vídeo. Lo siento mucho, no ha sido a propósito, os juro que hay representación española y de otros países, pero es que como habéis visto, casualmente los terraplanistas son los que son negacionistas de los dinosaurios y tenéis mucha concentración, no sé por qué, en vuestro país. I love you, no rencores. Estaba yo tranquilamente viendo un documental de dinosaurios en mi nueva tele, cuando de repente aparece un influencer diciendo que los dinosaurios no existieron. Eran estafadores, literalmente. Fueron juzgados por estafa. Bueno, ya que no podía hacer nada, aproveché para documentarme sobre el vídeo y es que con este pedazo de tele de TCL, pues todos estos pequeños infortunios quedan en un segundo plano. Ahora en serio, ¿sabéis que me estoy gozando en esta tele? Better Call Saul. Creo que no lo había dicho, de hecho voy por los últimos capítulos de la última temporada, pero vaya serie para disfrutarla al máximo, madre mía. Y con esta tele ya ni os cuento. Llevo ya unas semanas con ella y vaya cambio radical. Hay dos cosas que para mí están siendo importantísimas. Uno, la calidad de imagen, que es tecnología SQD mini LED. Vaya, cinematográfica. Tiene el equilibrio perfecto entre contraste, color y brillo máximo. No sé si os pasa, pero con otras televisiones a mí me pasaba que me costaba detectar las escenas nocturnas, verlas con detalle, aunque estuviera casi a oscuras. Y con esta no me pasa ni muchísimo menos. Y es que tiene la tecnología Super Quantum Dot, que es que hace que sea muy nítido. Y lo segundo, el sonido. Cómo suenan los bajos, las voces graves. Todo está muy bien integrado y parece que yo esté en este mundo de abogados y mafiosos. Y eso es gracias al audio de Bang & Olufsen y la compatibilidad con Dolby Atmos. Ayudan a que esa experiencia sea muy inmersiva, especialmente en películas y juegos, por cierto. También me he puesto a jugar a videojuegos de terror, que no sabía yo que lo incluían las plataformas de streaming, pero también me lo estoy disfrutando y sufriendo a la vez muchísimo. En resumen de estas semanas de prueba, la verdad que con esta televisión tenéis un aparato de gama medio alta, pero con una experiencia cinematográfica que es que de verdad parece profesional. Así que gracias TCL por este regalo y voy a terminar la serie
no me hagáis spoilers que os veo. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos de lleno primero analizando y desmontando los argumentos que todas estas personas esgrimen, y luego vamos a hacer una segunda parte en la que analizaremos los mitos más comunes de los dinosaurios que realmente están en el imaginario popular. Entonces esas dos partes nos van a hacer una imagen general y ya veréis como siempre detrás de afirmaciones que pueden parecer surrealistas hay chicha que podemos extraer y aprender un montón de cosas. Y encima en este vídeo vamos a contar con un invitado de absoluta calidad que no puede ser otro que el gran Paco Zoico, paleontólogo, gran experto en dinosaurios, ha sido su trabajo desde hace muchísimos años y nos va a ayudar con los temas más peliagudos a rascar y ver dónde está la verdad. Hasta ese entonces, nadie había hablado sobre esos fósiles ni esos animales, ni había ninguna hipótesis. Algo que es bastante extraño. Los masones y la prensa de todo el mundo empezaron a hablar de manera exagerada sobre los supuestos animales prehistóricos que se habían perdido millones de años atrás, pero que nadie había descubierto hasta ese entonces. Vale, esta primera afirmación polémica, ¿no? Es que vaya toda la historia sin encontrar fósiles de dinosaurios y de repente en el siglo XIX empiezan a aparecer como churros. Pues esto es interesantísimo porque es que resulta que sí que aparecían fósiles de dinosaurios, pero se catalogaban de acorde a la cultura popular de quien los encontraba. Es decir, las civilizaciones antiguas lo catalogaban como dragones o gigantes. Por ejemplo, en China se encontraron huesos de dragón que ahora sabemos que eran fósiles de dinosaurios. En la literatura griega o romana se encontraban también este tipo de huesos y se achacaban a que eran pues huesos de dioses griegos, gigantes griegos, no de la mitología. Héroes, monstruos, claro, todo tipo de seres grandes de acorde a lo que en ese tiempo se tenía en el imaginario popular. Antes del siglo XIX, ninguna civilización, ni mayas, ni egipcios, ni griegos, ni nadie mencionó jamás a los dinosaurios. Los primeros descubrimientos fueron hechos por científicos masones en plena fiebre del evolucionismo. Sí, efectivamente, el nombre dinosauria fue acuñado en 1842 por Richard Owen y viene de reptil terrible, pero todo el resto que dice, las estafas, la masonería, ¿eso es cierto? Respecto a la conspiración masónica, he buscado por todos los lados y no he encontrado ninguna evidencia de que tanto Owen, ¿no?, el creador del término dinosaurio, y Cope o Mars, ¿no?, que eran los principales que tenían una rivalidad por encontrar huesos, fueran masones. Pertenecía a la Royal Society, pero eso no es equivalente de ser masón. Malas praxis y estafas, como también reitera, por cierto, Enrique, de Exponiendo la Verdad. Cuando tú te paras a revisar la historia de los dinosaurios, te das cuenta de que al principio los dinosaurios, los que encontraban los huesos, eran estafadores literalmente, fueron juzgados por estafa. Cogían huesos de diferentes animales, montaban uno completo y decían tengo un velociraptor. Tampoco ha habido de forma generalizada. Sí que hubo muchas malas praxis en lo que se llama la guerra de los huesos, que era principalmente entre Cope y Mars, robos, sobornos, destrucción de huesos entre ellos, porque ambos querían quedar por encima del otro. Aparte de eso, y alguna estafa aislada a lo largo de la historia, ¿no?, de hacer pasar por huesos que no eran, realmente no he visto nada más allá. Esta idea fue creada por la élite para confundirnos sobre nuestro origen e implementar la teoría de la evolución. Claro, esto fue una conspiración para adaptarlo a la teoría de la evolución, pero la cuestión ya lo sabemos, ¿no?, en teoría de la ciencia, que hubo unas décadas muy turbulentas con el tema de la evolución y el origen de las especies, y de hecho ni de lejos la teoría de Darwin fue aceptada desde un primer momento. De hecho trajo muchísima controversia a algunos de los debates públicos más famosos de la historia de la ciencia, ¿no?, en las que se enfrentaban varias teorías, y tal como se pinta parece que, bueno, es que había un apoyo absoluto científico para apoyar la teoría de la evolución cuando nada más lejos de la realidad. De hecho, ya lo vemos, el origen de las especies fue 1859 y acuñar el término dinosauria fue en 1842, más de una década antes. Y para más Inri, Owen se opuso a Darwin. Su antigüedad pasó de 200 millones de años a tan solo 66 millones. Bueno, aquí esta persona demuestra que efectivamente no sabe de lo que habla. Nadie ha dicho nunca que la antigüedad de los dinosaurios sea 66 millones de años. Eso es cuando se extinguieron. La cronología aceptada es que aparecieron hace 230 millones de años, dominaron los ecosistemas terrestres durante unos 165 millones de años y efectivamente los no avianos se extinguieron al final del Cretácico. Y aunque hubiera habido baile de cifras, es que así funciona la ciencia. De hecho, al principio, cuando se empezaban a descubrir fósiles de dinosaurios, se etiquetaban a veces como lo que no eran, luego se iba corrigiendo. Al principio parecía que había más especies, luego las ajustaban a lo que era, y claro que así funciona la ciencia, ¿no? En base a prueba, error, ajustamos cuanto más sabemos. Es el conocimiento acumulado
relativo científico. Los periodos Jurásico y Cretácico fueron presuntamente la edad de oro de los dinosaurios, durante los cuales los gigantes prehistóricos vagaron por la Tierra durante casi 135 millones de años. Si miles de grandes reptiles habrían vagado por la Tierra por tanto tiempo realmente, no solo existirían 2100 huesos de dinosaurio, sino millones de huesos, y cualquiera podría tropezar con ellos al hacer alguna excavación. Esto es muy interesante porque creo que mucha gente no sabemos que un cadáver de un ser vivo se solidifique y se fosilice no es tan sencillo. De hecho, requiere condiciones muy especiales. Sepultura rápida, ausencia de oxígeno. Aún así, sí que disponemos de un registro fósil muy amplio de los dinosaurios, vaya. Hasta 2018, los paleontólogos han identificado cerca de 900 géneros de dinosaurios y más de 1000 especies no avianos. Hay restos repartidos por todos los continentes, huesos por todos los lados. Claro que no hay millones de huesos, porque la fosilización no es tan común, y eso demuestra eso, no que no haya existido el animal. Por ejemplo, el Tyrannosaurus Rex tenemos 30 esqueletos casi completos en su totalidad. Lo que vemos en los museos son réplicas de yeso, no son los huesos reales. Esta es otra, ¿vale? Claro, en los museos muchas veces lo que se muestra no tan espectacular al público son réplicas de yeso, y eso crea la desconfianza de los más incrédulos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no estamos mostrando los fósiles originales de cara al público para que todo el mundo los pueda ver de cerca? Paco, aquí te voy a dar la primera intervención, porque tú que has vivido esto día a día y que tienes que convivir con que haya gente que diga que no existen y que es todo mentira tu trabajo, para empezar, ¿cuánto te sorprende estas afirmaciones? Y lo segundo, ¿por qué? ¿Por qué no se muestran tantos fósiles de dinosaurios completos? ¿Eso significa que es todo mentira? Ilústranos. Hola Rocío, muchísimas gracias por permitirme aportar mi granito de arena a este tema. Iba a decir a esta discusión, pero en realidad más que discusión lo que hay es que explicar bien por qué ocurren este tipo de confusiones. Retomando con la primera pregunta que me planteas, no me extraña tanto. Es esperable que este tipo de dudas afloren en lo que respecta a los museos, y es algo que tiene que ver con cómo contemplamos, con cómo consideramos precisamente los museos. Porque los museos, al fin y al cabo, nacen, los museos de ciencias naturales, los museos de historia natural, nacen como a partir del siglo XIX, cuya semilla es las antiguas colecciones de historia natural y los antiguos gabinetes de curiosidades. Tal y como se creía que se articulaban sus huesos y con las posturas que adoptaban estos animales se montaban los esqueletos. Y en aquel momento se montaban los esqueletos sin ningún tipo de vergüenza ni ningún tipo de previsión para la conservación de estos restos. Se llegaba a taladrar estos huesos, se llegaba a perforar, a cortar, porque lo importante era la exhibición. Eso significa que no podemos sacrificar este material, este patrimonio, su integridad y su seguridad simplemente por exhibirlo. Entonces, hace mucho tiempo que se ha cambiado el enfoque de los museos, son mucho más didácticos, mucho más enfocados a la conservación, y los montajes de los esqueletos ya no buscan allí exponer el esqueleto montado en postura en vida, sino que lo que hacen es montar réplicas. ¿Por qué? Porque primero, las réplicas son más fáciles de armar. Si hace falta barras de metal, estructuras enormes de metal que vayan por dentro de los huesos, puede hacerse con una réplica sin poner en peligro el fósil original, que es una muestra biológica y paleontológica importante. Por ejemplo, en el Museo Aragonés de Paleontología, que está situado en las instalaciones de Dinópolis, en Teruel, hay algunos esqueletos originales de dinosaurios hallados en la provincia de Teruel que están expuestos al público. Simplemente, en vez de ser estructuras de metal como las de antaño en las que se taladraba los huesos, son estructuras mucho más ligeras, mucho más resistentes y que abrazan los huesos en vez de penetrarlos. No es verdad que no se exhiban fósiles originales, no es verdad que no se exhiban esqueletos originales, se exhiben, y muchos, y se conocen muchísimos. Ya te digo, sin ir más lejos, en nuestro propio país podemos ir a ver muchos de estos esqueletos. Los geólogos y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 4.440 a 4.551 millones de años. Pero el famoso método de carbono 14 sirve solamente para fósiles de hasta 45.000 o 50.000 años de antigüedad, y no es muy preciso. Otro método más antiguo se basa en la ley de la superposición, que establece que las capas más jóvenes se depositan sobre las más antiguas. Aún así, no se puede saber con exactitud la edad de la Tierra, porque las pruebas de radiocarbono son inexactas. Pero hablar de miles de millones de años es exagerar sin tener pruebas contundentes. Se cree por
por diversos estudios que la Tierra puede tener en realidad alrededor de entre 4.000 a 6.000 años. Qué interesante esta, claro. Aquí dicen que cómo vamos a poder saber la antigüedad de los dinosaurios si el método de carbono 14 solo llega hasta 50.000 años en la antigüedad. Claro, pero es que los paleontólogos no usan el carbono 14 para identificar los dinosaurios. Usan otros métodos científicos radiométricos como la datación potasio-argón o el uranio-plomo, que se aplican a las rocas que contienen los fósiles. Esto es mucho más preciso para determinar millones de años en la antigüedad. En este caso, pues ya lo sabemos, ¿no? Alrededor de 66 millones de años que se extinguieron aproximadamente. Así que sí, claro que nos sirve, pero es que no se usa. Por cierto, he oído bien, dice que la Tierra tiene entre 4.000 y 6.000 años. Puede tener en realidad alrededor de entre 4.000 a 6.000 años. Joder, nació antes de ayer. Por poco ya ni los griegos existen, ¿eh? Madre mía. Bueno, vemos como vemos, ¿no? Que esta supuesta gran mentira de los dinosaurios no tiene muchísima base detrás, pero sí que es verdad que sea por la cultura popular, sea por lo que se nos ha mostrado en el cine o por nuestro desconocimiento en general, ¿no? Hay algunos mitos famosos y comunes que pensamos de los dinosaurios y quizá no sea todo tan cierto. Todos los dinos se extinguieron. ¿Es esto realidad? Claro, llegó el meteorito, que por cierto sí que está demostrado, se llama el impacto KPG. Antes se le llamaba KT porque es la T de terciario, pero lo más correcto es la extinción KPG, que es del Cretácico Paleógeno. Y ese meteorito liquidó casi el 90% de las especies que vivían en la Tierra. Ya lo sabemos, un meteorito de 10-12 kilómetros de diámetro cayó en lo que ahora es la península del Yucatán de México y formó el cráter de Chicxulub. No sé si lo he dicho bien, pero que sí. Esta no ha sido la única gran extinción, ¿no? Lo que se preguntan pues los paleontólogos, ¿no? y los investigadores es ¿por qué este meteorito es lo que acabó con la mayoría de la vida en la Tierra? Pues es que sabemos que golpeó con una fuerza de 100 megatones. Para que os hagáis una idea, si hiciésemos estallar una bomba del tamaño de la de Hiroshima por cada persona que hay en la Tierra, todavía faltarían unos 1.000 millones de bombas para igualar el impacto del asteroide que cayó hace 66 millones de años. Pasó que cayó en un mar poco profundo, había un 10% más oxígeno entonces que en la actualidad, el mundo era más combustible y el lecho de mar donde cayó estaba compuesto por roca rica en azufre, en fin, una serie de condiciones que hizo que durante meses la Tierra sufriera lluvias ácidas por todos los lados, la fotosíntesis prácticamente se detuvo, por lo tanto murieron muchas plantas, colapsaron cadenas alimenticias, imaginaos, ¿no? Y descendieron mucho las temperaturas. Eso hizo casi inhabitable para la mayoría de especies la vida en la Tierra. ¿Qué pasó? Que los dinosaurios avianos lo tuvieron un poco más fácil, un poco. Eran más pequeños, comían semillas que tuvieron más probabilidades de supervivencia por ello, podían volar, o sea que recorrían distancias más rápido para intentar alimentarse y buscar comida, y crecían rápido. Eso hizo que algunas especies de dinosaurios avianos sobrevivieran y son lo que hoy en día conocemos como las aves. Así que sí, las aves son dinosaurios, no es un mito, descienden directamente de ellas y pertenecen al grupo de los dinosaurios terópodos. Vamos, el mismo linaje que incluye al Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, y tenemos un montón de evidencias, fósiles, huesos prácticamente idénticos, ¿no? Que eso es lo que se analiza. Cuando los huesos coinciden, las muñecas y hombros tienen la misma estructura. Solo hay que ver algunas de las especies de aves hoy en día, como esta que me fascina, esto por el ruido que hacen con el pico. Vamos, como para no ver la ascendencia común. Buah, y para mí el mito más común es que los dinosaurios eran verdes con escamas, es lo que nos ha enseñado, pues ya lo sabéis, la cultura popular, el cine, todo. Genera además mucha confusión, ¿no? Porque los vemos así y decimos, wow, qué pasada, ¿no? Parecen reptiles. Pero, ¿qué hay aquí de cierto? ¿Qué aspecto tenían los dinosaurios? Paco, tienes que acabar con esta confusión. Dinos, escamas, llenos de plumas, verdes, de colorines, ¿cómo eran? Todo esto es muy importante porque cuando se encontraron los primeros restos de dinosaurios conscientemente de que eran animales diferentes a los actuales, se identificaron gracias a la anatomía comparada como grandes huesos de reptiles e instantáneamente se reconstruyeron como grandes reptiles. Las primeras reconstrucciones de dinosaurios son grandes iguanas o grandes lagartos. Incluso cuando se fueron descubriendo nuevas especies, algunas bípedas, algunas cuadrúpedas, algunas con placas o con púas, otros con cuernos, incluso en ese momento la manera general de representar su cuerpo, su metabolismo, incluso su comportamiento, eran de reptil. No fue hasta mucho más adelante cuando empezamos a atar también los cabos y empezamos a ver que las aves estaban cercanamente emparentadas con los dinosaurios, que los dinosaurios no se habían extinguido todos, sino que las aves eran los últimos dinosaurios que nos quedaban, y ya en aquel momento hubo algunos paleontólogos que empezaron a ser quizás un poco más adelantados a su tiempo y empezaron a reconstruir algunos dinosaurios con algún tipo de pluma, porque claro, nosotros tenemos los reptiles actuales todos escamosos, las aves emplumadas, y en algún momento
en esa especie de camino, en esa especie de proceso evolutivo, tenían que haber aparecido las plumas, desde algo muy sencillo hasta ser las plumas completamente desarrolladas que vemos en las aves. Y hay yacimientos en los que, por las condiciones de enterramiento, que era un enterramiento muy rápido, que los animales eran más bien pequeñitos y se podían quedar enterrados rápidamente, y porque no había facilidad para que carroñeros o depredadores se hicieran con los restos de estos animales, se quedaron enterrados más rápidamente y llegaron a conservarse, incluyendo impresiones de su piel, de sus órganos o, por ejemplo, de sus plumas. Gracias a esto descubrimos que muchos dinosaurios tienen plumas, que dentro de los dinosaurios terópodos carnívoros había muchos ya emplumados, que los primeros estaban emplumados con una especie de filamentos muy sencillos, una protopluma que llamamos nosotros, más parecida al pelo de los mamíferos que a las plumas del vuelo de las aves, y que poco a poco estas plumas se volvieron más complejas hasta que las aves las aprovecharon para volar. Todas las reconstrucciones de la fauna del pasado tendían a ser aburridas y tendían a tener, pues eso, menos color, se representaba a los animales más torpes, no podían correr, no podían saltar, y poco a poco fuimos descubriendo, gracias al registro fósil y a comparar el registro fósil con la biología de los animales actuales, empezamos a descubrir que no era así. Además, desde hace unos años también tenemos algunas evidencias excepcionales de rastros de pigmentos de algunos dinosaurios, tanto emplumados como escamosos, con lo cual hoy en día ya sabemos que no eran tan aburridos como se les pintaba tradicionalmente, sino que, como no dejaban de ser animales reales, tenían pues coloraciones de todo tipo. Bueno, muchísimas gracias, Paco, por tu infinita sabiduría. Recomiendo todos sus libros, especialmente este último, Extinguiéndonos, que ya no solo directamente habla de los dinosaurios, sino los seres humanos. Qué responsabilidad colectiva tenemos para con este planeta, para sobrevivir en él, pero para que sobreviva él con nosotros. Me parece una reflexión tremenda, que es el momento idóneo para hacerla. Así que todos a comprar su libro. Y bueno, espero que este vídeo os haya entretenido, nos haya enseñado cosas que quizá ni nos habíamos planteado sobre los dinosaurios, un tema apasionante para niños, mayores y de todo. Nos queda un último vídeo antes de irnos de vacaciones de verano, que ya toca descansar, así que espero que vosotros también lo podáis hacer. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos muy pronto. Chao.